Esta es la incidencia de cáncer en Colombia y anoche estuve mencionando un poco al respecto. Esta fue una publicación de la doctora Piñeros del Instituto Nacional de Cancerología y la publicación salió en el 2006. Desafortunadamente no he tenido cifras más recientes. La doctora Zambrano, acá de la fundación, y yo tratamos de ver estas cifras, pero creo que son algo así como el 2005, 2004. Y vemos como en Colombia, y esto es sumamente importante, primero tenemos que conocer la población de pacientes que tenemos nosotros y ver cómo lo aplicamos en nuestro medio. Entonces en Colombia tenemos que de los hombres el más común es próstata y en vez de ser seno como es en Estados Unidos, fíjense que aquí el número 1 es cervix y acá estómago es el número 1 en vez de ser pulmón seguido de colorectal. Entonces esas primeras observaciones son críticas para ver qué podemos hacer nosotros en nuestro medio para cambiar esos fenómenos que vemos. Esto implica subdesarrollo, esto implica una falta de concientización y medicina preventiva. Para mí es una falta de políticas de Estado, porque yo creo que si hacemos que todas las mujeres en Colombia sea obligatorio tener un Papa Nicolau o que diseminamos más el uso de Papa Nicolau en todas las regiones de Colombia, claramente esto lo podemos disminuir e inclusive sacar de los 10 cánceres más comunes. Y el cáncer de estómago tenemos el ejemplo de Japón. En Japón, para que ustedes les den trabajo, tienen que presentarse con una endoscopia. Y si no tienen endoscopia, no pueden entrar a trabajar. Y eso lo ha hecho el gobierno de Japón en respuesta a una incidencia muy alta de cáncer de estómago, pero es solamente con una decisión política como sociedad que se pueden cambiar esos parámetros. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Porque me parece que es fundamental que cuando tenemos un equipo de medicina integrativa, no tratemos de unir disciplinas diferentes y ponerlas a funcionar. Ante todo, estamos enfocando al paciente con cáncer y los conceptos biológicos, terapéuticos y fisiológicos tienen que primar sobre cada una de las disciplinas. Entonces yo veo como la doctora Andrea, entrenada en medicina general, después acupuntura y trabaja con pacientes con cáncer, eso le da un bagaje para aplicar a los pacientes con cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, 100% genética. Como decía el doctor Cohen, no es hereditaria en la mayoría de los casos, es hereditaria en 10 a 15% de cánceres de ovario, de cánceres de seno, de cáncer de melanoma, dependiendo de cuál de ellos. Pero es una enfermedad genética porque ocurren mutaciones a nivel genético, a nivel de los genes, que hacen que las células empiecen a acumular esas mutaciones y las lleve a proliferación, falta de diferenciación y que evaden la muerte. Acuérdense que en biología la muerte el crecimiento celular no es en tamaño, sino en número. Y tristemente para nosotros el crecimiento celular no va en 1, 2, 3, 4, sino que es algorítmico. 1, 2, 4, 16, 64, 120 y pico. Entonces ustedes ven cómo tenemos una célula que adquiere una mutación cancerígena y esa célula va a ser de madre a 2 células hijas y esas van a ser madres a 4 células hijas y así sucesivamente. Los colores de la diapositiva no me ayudan mucho, pero quiero que les quede claro que esto, no sé si pueden ver, es un punto rojo. Digamos que eso es una mutación específica roja y a lo que yo voy es que este problema se llama heterogeneidad tumoral. Quiere decir que esta célula cancerígena tiene diferencias muy grandes con esta, por ejemplo, que es la hija, nieta, bisnieta. Esta célula bisnieta, fíjense que ya no carga la mutación roja, sino que tiene 2 amarillas, una verde y una negra. Cuando nosotros desarrollamos una terapia diana hacia la célula roja que identificamos por primera vez en una biopsia,
muy posiblemente no le va a hacer cosquillas a esta célula. Y es por eso que el cáncer nos da tanta briega cuando está en estadios avanzados, en contraste cuando está en etapas tempranas, y el ejemplo más claro es la leucemia amiloide crónica. Los pacientes que tienen leucemia amiloide crónica tienen células que se dividen a partir de una mutación o una traslocación de cromosomas. Un brazo de un cromosoma se rompe y se une con el brazo corto del otro cromosoma. Cuando se unen esos dos brazos, se forma una proteína que tiene la capacidad de dividir las células sin parar. Viene Gleevec, una droga que la llamaron la droga milagrosa, la píldora mágica, y bloquea esa proteína. Y al bloquear esa proteína, las células entran en diferenciación y se normalizan. Eso pasa en el 90-95% de pacientes con enfermedad temprana. Si dejamos que ese paciente siga el curso de la enfermedad por 3 años y entre en fase acelerada, la curabilidad o el control de la enfermedad para ese paciente va a ser más o menos del 60%. Y si dejamos que ese paciente entre en fase blástica, ya tiene acumulación de tantas mutaciones que la respuesta a Gleevec va a ser del 20-30%. Y muy posiblemente ese paciente no vaya a ser curable con Gleevec. Esto es un concepto biológico importante. Y eso lo caracterizó de una manera muy elegante, muy bonita, el grupo de Gerlinger, y lo publicó el año pasado en el New England. Ellos tomaron 4 pacientes con cáncer de riñón. Estos pacientes tenían un tumor primario y tenían metástasis en la pared torácica y en los pulmones. Y lo que hicieron fue que hicieron biopsias. Este es el tumor primario y le hicieron un análisis de genes. Inclusive miraron la diferenciación del tumor en diferentes sitios del tumor. Y aquí vemos como aquí hay una diferenciación grado 1, quiere decir que está muy bien diferenciado. Aquí tenemos diferenciación 4, que es la más pobre. Tenemos otra parte del tumor que es diferenciación grado 4, grado 3, grado 2. Ustedes pueden ver cómo dentro del mismo tumor, ni siquiera de metástasis a metástasis, ya hay una gran diferencia aquí, no solamente de diferenciación, sino de genes. Ahora, las diferencias entre el primario, la metástasis a la pared torácica de las pulmonares son todavía más abismales. Eso hace que el cáncer siga siendo para nosotros un reto muy grande. El esquema tradicional que utilizamos en los hospitales, la quimioterapia, es lo que llamamos citotóxica. La idea de la quimioterapia es envenenar la célula, matar células buenas, pero al final del día pensamos que las células buenas se recuperan y solo las malas van a quedar muertas. Este es un paciente clásico de un ejemplo de quimioterapia y muchos de nosotros lo hemos aplicado en el diario vivir de nuestras prácticas. Tenemos un tumor con unas características especiales que lo hacen sensible a la gente que le vamos a dar quimioterapia. Entonces, empezamos el tratamiento y el paciente viene y tiene escanografías y el tumor ha disminuido muchísimo del tamaño. Estamos felices, nos abrazamos con el paciente sale a celebrar, se toma su champaña, que no me oiga el doctor Cohen, y después de eso viene otra vez a la clínica, le hacemos otra vez la quimioterapia y cuando le hacemos escanografías otra vez, el tumor es más o menos del mismo tamaño. Le decimos a nuestro paciente, bueno, no siguió disminuyendo el tamaño, está estable. La buena nota aquí, la felicidad que nos está dando es que por lo menos no hay tumores nuevos. Y eso me parece ingenuo, no hay tumores nuevos que podamos ver, porque la escanografía no nos muestra a nivel celular los cambios. Pero obviamente cuando le damos más quimioterapia a ese paciente, fíjense, ya lleva 3 ciclos. 3 ciclos son más o menos, si es cada 21 días, son mes y medio. Hacemos escanografías cada 2-3 meses. Y cuando viene el paciente a que le hagamos otras escanografías, ya vemos que la expresión de células resistentes a esa quimioterapia amarilla se empieza a notar en la escanografía. Le decimos a nuestro paciente que desafortunadamente la quimioterapia no está sirviendo y que tenemos que cambiar para otro agente. Esto es el concepto de resistencia tumoral. A un nivel filosófico tenemos discusiones a diario que nos dicen, bueno,
¿Qué será que está pasando aquí? Que lo que hicimos fue rasurar el tumor de células sensibles y nos quedó en la mitad las células resistentes. O hay otra corriente de pensamiento que nos dice, no, que no sean ingenuos, lo que pasa es que los tumores, al igual que las bacterias, se vuelven resistentes. Si les damos el antibiótico que no es, empiezan a volverse resistentes y a crecer. Hoy en día tenemos más atención a procesos biológicos que suceden en la membrana celular. Si esta es una membrana celular, aquí hay un receptor. Ese receptor necesita lo que se llama un ligando. El ligando es una proteína que viene, activa el receptor y señaliza hacia abajo. Cuando señaliza hacia abajo, generalmente se dimeriza, se divide en dos y viene y se fosforila aquí con unas enzimas que se llaman, si apagábamos la señalización hacia abajo, por ejemplo, medimos esta molécula o esta molécula y no están activas, entonces decimos, bueno, desfuncionalizamos eso y aquí no hay signo. Pero ¿qué pasa? Que las células seguían creciendo. La célula es mucho más inteligente porque es una maquinaria de sobrevida, de supervivencia en evolución. Para mí, a nivel filosófico, cuando tratamos cáncer estamos peleando la evolución como tal. Las células cancerígenas son maquinarias muy potentes, muy inteligentes para evitarnos a nosotros como venenos. Si las células no tuvieran ese mecanismo tan sofisticado de resistencia, nosotros como especie humana ya hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo. Entonces lo que estamos viendo en estos experimentos, en estos tratamientos, en células que se dividen muy rápidamente a nivel tumoral, es lo que vivimos nosotros a diario. Son mecanismos de supervivencia, de adaptación al medio ambiente. Y ahora las células hacen algo que se llama crosstalk, que quiere decir que si yo la bloqueo aquí, pues fácil, desarrolla señalización por acá y viene y activa el núcleo. Esto es, de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos, un circuito celular del cual estudiamos a diario y vemos cómo tiene receptores. Estas son las membranas y estos son los receptores para citoquinas, receptores para factores de crecimiento, receptores para factores de crecimiento y así. Y estas son las diferentes vías de las cuales estaba hablando. Estas un poquito más complejas, pero son como un mapa de un metro. Son un metro o son un mapa de una ciudad en tráfico. Entonces ustedes se imaginan que si nosotros llegamos aquí y bloqueamos o estimulamos este receptor, va a ocurrir una señalización hasta acá abajo. Y a veces lo que hacemos es que bloqueamos a estos niveles o hay mutaciones y la señalización está obstruida, pero también hemos desarrollado drogas que afectan las células aquí a este nivel y esas drogas ya nos están dando muy buenos resultados en diferentes terapias oncológicas. Tristemente, este proceso de desarrollo de drogas dura 10 a 15 años y vale más o menos 800 a 1.200 millones de dólares. Cualquier ejemplo que ustedes tomen en la literatura, desde que se aísla el gen o el mecanismo de acción en la drosófila o en los pescaditos cebra, los que utilizan todos los días para quebrar, esos animales han sido de gran utilidad para ver genes que están implicados en carcinogénesis. Y cuando ustedes ven el desarrollo de allá hasta que se lo damos a un paciente y lo aprueba la FDA, son 10 a 15 años. Tristemente, por cada 100 drogas que entran a fase 1 a experimentación, solamente 58 pasan a fase 2, 18 a fase 3, 8 son activas y 5 reciben aprobación de la FDA. Y esto es en nuestro hospital como estamos desarrollando el servicio de medicina integrativa. Nosotros vamos muy años atrás del Dr. Cohen. Nosotros, yo creo que estamos un paso adelante de ustedes, y no es más. Entonces yo los invito a que nos vean como instituciones que podemos ser socias, para que vean cómo lo estamos haciendo y para que donde ustedes corran un poquito ya están adelante de nosotros.
Así de fácil es. ¿Cómo se hace? Pues nosotros tenemos oncología, tenemos terapia de masaje, acupuntura, yoga, servicios espirituales es muy importante. No tanto en nuestro medio, pero más en los Estados Unidos. Aún así aplica aquí. Nosotros tenemos 70-80% de religión católica y tenemos nuevos grupos de diferente denominación que también son importantes y hay que incluir. Entonces eso es importante y tenemos una enfermera que es la que está manejando el programa y tratando de que todo el mundo trabaje junto. Nosotros, anoche lo dije, somos parte de la Comisión de Cáncer y la Comisión de Cáncer nos manda que cada que arrancamos un programa sigamos un acrónimo que se llama SMART, que es como inteligentes, ¿ok? Tenemos que probar que es específico lo que vamos a hacer, que se puede medir, que se puede alcanzar, que es realístico y que lo vamos a hacer cuando les decimos que se va a hacer. Entonces, esto les está diciendo, está bien, reúnanse ustedes, diseñen sus objetivos, asegúrense que los van a cumplir, no se pongan metas, no vamos a ser como el Dr. Cohen en 5 años. Nadie aquí va a ser como el Dr. Cohen en 5 años. La cantidad de recursos que necesitan es inmesurable en nuestro tiempo. La cantidad de tiempo, la cantidad de personal y la cantidad de espacio que necesitan no la van a tener. Yo no la tengo. Pero sí pueden empezar a desarrollar un programa y cuando tengan estos objetivos, entonces ponen su equipo y dicen, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, empecemos. Lo primero que hacen es que se reúnen semanalmente o cada 2 semanas y después de 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, se reúnen todos y dicen, bueno, hemos estado haciendo récord de las estadísticas y hacen estadísticas prospectivas. ¿Cuántos pacientes hemos ayudado? ¿En cuántos pacientes hemos hecho una diferencia? Después miramos satisfacción. ¿Estamos proveyendo un servicio mejor o no? Y así se empieza. Después empiezan con herramientas de estrés psicosocial, meten otros endpoints, otros objetivos, y aquí tienen que empezar ya ustedes a avanzar ya a pasos agigantados. Tienen que generar datos, analizar los datos, presentarlos y publicarlos. Cuando ustedes ya estén en ese momento, que inclusive puede ser a este nivel, ya lo pueden presentar acá en la Sociedad de Oncología, en la Sociedad de Medicina Interna, ya empiezan a hacer aguas. Y aquí ya, yo creo que después del segundo o tercer año empiezan a hacer proyectos de investigación de acuerdo a lo que han visto, observado en sus unidades de medicina integrativa. Rápidamente les voy a hablar de esta raíz. Esta raíz la estamos utilizando para cáncer biliar y de páncreas. Es una raíz que se conoce como Thunder God Vine. Tiene estudios en los anales de medicina interna del 2009. Se randomizó entre esa raíz y pacientes que tomaban esteroides para artritis y a los pacientes que tomaron esta raíz les fue mejor. Estudios en células demuestran que induce muerte celular en células leucémicas y tienen ya efectos colaterales que se saben, pérdida de pelo, náusea, diarrea, cambios menstruales y a veces da dolor de cabeza y un salpullido. Y puede causar osteoporosis y azoospermia. De hecho, en la China la usan como método anticonceptivo. No les recomiendo eso a nadie acá, no sean creativos, pero así lo hacen en la China. Este estudio es muy bonito, un estudio del 2012 donde agarraron ratoncitos. La Universidad de Minnesota sacó el principio activo de esta raíz y se lo empezó a inyectar a ratoncitos que estaban inyectados con tumores de páncreas. Para darles la conclusión, los ratoncitos a quienes que se trataron con estas infusiones, no solamente el tumor desapareció, sino que nunca volvió después de 9 meses. Los otros ratones tuvieron que ser sacrificados por el tamaño de los tumores. De acuerdo a eso, entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿nos vamos a ir detrás de un principio activo o vamos a usar todos los principios activos que vienen en plantas o las vamos a combinar? Lo segundo es, necesitamos algo de dinero para empezar nuestras investigaciones. ¿Qué objetivos biológicos vamos a
a utilizar como para nuestro estudio, cómo vamos a administrar la droga, oral, inyectada, en pomada, dependiendo de lo que tengamos. Hacer estudios farmacodinámicos, yo les recomiendo que se metan o que colaboren con la Universidad del Valle, la Universidad Libre, la Universidad Nacional, donde tengan laboratorios de química que nos puedan ayudar y montar colaboraciones, y después ya se empieza a buscar la salud y la eficacia. Esto es un estudio rápidamente, 203 pacientes con cáncer de próstata. Se estaban siguiendo porque tenían solamente PSA elevada, pero no tenían enfermedad metastásica cuantificable. Les dieron, los randomizaron a esta cápsula que era un polifenol que tenía, esto es granadina, ¿verdad? Granadina, granada, no granadilla, granada, té verde, brócoli y turmérico, y los metieron en esa capsulita y se la daban 2 veces a los pacientes o placebo por 6 meses. Este estudio era ciego para los investigadores y para los pacientes. No hubo diferencias en toxicidad. Los pacientes que salieron aleatorizados a la capsulita tuvieron 15% de efectos gástricos comparado con placebo que tuvo 7%. Esto es los pacientes que tuvieron una enfermedad estable, 46% contra 14%. Y aquí vemos cómo esto es el incremento en PSA durante los 6 meses. Esto fue a baseline. A los 3 meses, estos eran los que tomaban placebo y estos eran los de la capsulita. A los 6 meses, esto es altísimamente significativo, 0.0008. Y cuando ustedes miran, estos son los pacientes que tenían enfermedad que les disminuyó la PSA o que les disminuyó la PSA dependiendo si tomaban placebo o la cápsula, o que tenían enfermedad en la cual aumentaba la PSA. Y ustedes ven de una manera gráfica muy bonita cuál es más alta, y también fue altamente estadísticamente significativa con 3 ceros por detrás del punto. Este es un estudio al que me quería referir porque es un estudio muy grande del MD Anderson, 1486 pacientes. 1486 pacientes. Tristemente, lo que los investigadores pudieron comprobar fue, número 1, que era mucho más tóxico darles vitamina A, un derivado de la vitamina A, que placebo. 392 efectos leves contra 83, 141 contra 8. Estos son severos, 14 contra 0. Si ustedes ven resequedad de la piel, conjuntivitis, artralgias, todos muchísimo más altos significativamente. Esta intervención fue muy tóxica para esos 1.400, para la mitad de los 1.400 pacientes que recibieron la intervención. Y cuando ustedes ven, tristemente, al final del análisis nos dimos cuenta que en fumadores se morían más rápido los que se les daba ese derivado de vitamina A. Este ejemplo me gusta mucho porque cuando empezamos a hacer cosas que no tienen un conocimiento basado en evidencia y que se ha sido probado científicamente, podemos entrar en estos errores. Podemos pensar que tomar vitamina A o tomar cantidades de vitamina C pueden ser lo que hay que hacer, y cuando lo llevamos a un estudio aleatorizado, científicamente bien balanceado, podemos encontrar tristemente sorpresas como estas. Esto es un estudio brasileño, la Catuama es una cápsula, no sé ¿alguien ha estado en Brasil? La Catuama es una cápsula que utilizan para la fatiga, y entonces los investigadores del doctor Melo Cruz lo usaron en pacientes con cáncer de seno que estaban recibiendo radiación. Yo creo que estos enfoques integrativos nos van a ayudar a aliviar en gran parte las severas deficiencias que tiene nuestro sistema de salud. Con eso, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el taller de por la tarde.